5 ejercicios que debes saber resolver antes de tu próxima prueba de vectores. Ejercicio 1. Considera los vectores u igual menos 2,5, v igual 3, menos 2 y c igual menos 1, menos 4. ¿Cuál es el vector u más 2v menos c? Entonces, lo primero que voy a hacer acá es calcular el vector 2v. 2v se calcula de la siguiente manera. El vector v, que es 3, menos 2, lo multiplicaré por el número 2. Cuando nosotros multiplicamos un vector por un número escalar, por un coeficiente numérico, como en este caso, lo único que tenemos que hacer es distribuir la multiplicación. 2 por la coordenada x, que es 3, y 2 por la coordenada y, que es menos 2. El resultado de esto va a ser 2v igual a 2 por 3 es 6, 2 por menos 2 es menos 4. ¿Ya? Recuerden que esa es la coordenada x y esta es la coordenada y. Por lo tanto, 2v es 6, menos 4. Lo voy a anotar por acá. 6, menos 4. Ahora, voy a realizar la suma u más 2v. ¿Cómo realizo esta suma? El vector u es menos 2,5. El vector 2v es 6, menos 4. Lo calculamos recién. Para realizar esta suma, lo único que tengo que hacer es sumar las coordenadas en el eje x, o sea, menos 2 más 6, y luego las coordenadas en el eje y, 5 más menos 4. De la siguiente manera. El resultado va a ser 4 positivo en el eje x, 1 positivo en el eje y. Recuerden que 5 más menos 4 es igual a 5 menos 4. ¿Ya? Ese más menos se transforma en un menos, ¿cierto? Entonces, una vez que ya tenemos el vector u más 2v, u más 2v, que es 4,1, lo único que me falta hacer es la resta con el vector c, esa resta que está ahí, ¿cierto? Entonces voy a obtener lo siguiente. U más 2v va a ser igual, acá me faltó restar, vamos a restar el vector c, va a ser igual a 4,1, que es el vector que habíamos encontrado, menos el vector c. Hay que tener cuidado acá porque el vector c tiene números negativos, ¿ya? Y me puedo equivocar con los signos. Esto va a quedar de la siguiente manera. 4 menos, ese es el primer menos, es el menos de la operación, de la resta. Luego va a ir un menos 1, ¿ya? Coma, 1 menos, menos 4, ¿ya? Entonces, cuidado acá con la resta. Tengo el signo menos de la operación matemática, que es el primer signo menos que yo pongo acá, y luego tengo los números negativos, porque C es un vector de coordenadas negativas. Por lo tanto, acá me queda 4 menos menos 1, que es 5, 1 menos menos 4, que es 5 también. Recuerden que 4 menos menos 1 es lo mismo que 4 más 1, porque estos dos menos se transforman en un más. Entonces el resultado final va a ser 5,5, vector 5,5. Por lo tanto, la correcta era la alternativa B. Ejercicio 2. Si en el plano cartesiano de la figura adjunta se representan v y w, entonces 2v menos w es. Primero que todo tenemos que saber cuánto valen las coordenadas de v y cuánto valen las coordenadas de w. ¿Ya? Entonces v, como lo pueden ver, es un vector que avanza dos espacios en el eje x, o sea, el final de la flechita está en x igual 2 y el final de la flechita está en y igual 6. ¿Ya? Como este vector parte desde el origen, que es donde se intersecta el eje x y el eje y, el origen que es el 0,0, es bien fácil calcular las coordenadas del vector, ¿ya? V va a ser solamente su punto final, el punto donde termina la flechita, que en este caso va a ser 2,6. ¿Ya? Eso porque parte en el origen. Para W vamos a hacer exactamente lo mismo. W termina en el punto menos 1,3 positivo, ¿cierto? 1 a la izquierda, 3 hacia arriba. Ya, bien sencillo.
Una vez que yo encuentro las coordenadas, el ejercicio se vuelve muy parecido al que hicimos anteriormente. Voy a calcular 2v. 2v va a ser igual a 2 por 2,6, ¿cierto? Este es el vector v, recuerden. Vector v, ¿ya? Entonces, ahora solamente voy a distribuir la multiplicación. 2 por 2 es 4, 2 por 6 es 12, ¿ya? Entonces me da el vector 4,12. Una vez que tenemos este vector 4,12, lo único que nos falta hacer es la resta. Entonces vamos a tener 2v, que es 4,12, 2v menos w. Entonces esto va a ser 4,12 menos w, que vale menos 1,3. Entonces voy a obtener 4 en la coordenada x menos menos 1. Recuerden que hay un menos de la resta y hay un menos del menos 1. Por lo tanto, dos menos seguidos, coma. 12 en la coordenada y menos de la resta, número 3, ¿cierto? Entonces esto me va a dar 5,9. 4 más 1, que es 5. 12 menos 3, que es 9. Esa es la respuesta correcta. Alternativa A. Para la pregunta 2, alternativa A. Para la pregunta 3, solamente hay que calcular el módulo o magnitud del vector W. Dice, el módulo o magnitud del vector W igual menos 2, menos 3 es igual a. Eso es bien sencillo de calcular. Si yo tengo un vector, por ejemplo, A, con coordenadas X, Y, el módulo de A se calcula como la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene esta fórmula? Si lo quieren averiguar, esto viene del teorema de Pitágoras. ¿Por qué viene del teorema de Pitágoras? Cuando yo dibujo un vector, se me va a formar un triángulo. Si este es el vector A, por ejemplo, y esta es la coordenada X, y esta es la coordenada Y, se me forma un triángulo de catetos X e Y. Y el módulo del vector, que es el tamaño del vector, va a ser la hipotenusa. Entonces, esta fórmula de acá es bien parecido a despejar la hipotenusa de un triángulo. Por eso tiene una raíz y tiene un cateto al cuadrado y la otra coordenada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, considerando esta fórmula, ¿cuánto sería el módulo de W? Va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto me va a dar raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, menos 3 al cuadrado es 9. Entonces esto va a ser raíz de 3. ¿Qué es la alternativa B? Pregunta 3, alternativa B. Pregunta 4. A tiene la misma dirección que B, pero su módulo es el doble y su sentido es opuesto. Entonces el vector A menos B es igual a. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, si yo tengo un vector acá, digamos que este es el vector X, por ejemplo, y este es el vector Y. O este va a ser el vector menos X, mejor. Entonces es X y este es menos X. Entonces en tamaño estos vectores son iguales, en dirección también son iguales, pero el sentido cambia. ¿Ya? Uno está apuntando hacia el primer cuadrante y el otro está apuntando hacia el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces cuando tengo sentidos contrarios, esto es lo que sucede. El vector se multiplica por menos 1. ¿Ya? Eso significa que dos vectores tengan sentido contrario, sentido opuesto. ¿Ya? Si el módulo es el doble, quiere decir que el tamaño es el doble. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo escribir estos vectores? A tendría que ser igual a menos 2b. ¿Por qué pasa lo siguiente? Bueno, el módulo de A es el doble del módulo de B. Por lo tanto, si yo multiplico B por 2, voy a tener el mismo módulo, ¿ya? Ahora, como tienen sentido diferente, el vector tiene que multiplicarse por menos 1, ¿ya? Como ocurre acá con X y menos X. X y menos X tienen diferente sentido. Diferente sentido.
Por lo tanto, acá A igual a menos 2B pues también van a tener diferente sentido, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos eso y tenemos esa ecuación, podemos resolver el problema. El valor del vector A menos B, ¿cuánto va a ser? A sé que vale menos 2B, por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer. Voy a reemplazar como si estuviera en una ecuación. Donde esté la A, yo voy a escribir menos 2B. Menos 2B menos B es igual a menos 2B y eso va a ser menos 3B, que es la alternativa D. Pregunta 5. Considere los vectores P 6,-4, Q 2,9, R 5,-2 y S 3,7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El vector Q menos R se encuentra en el segundo cuadrante. Hagamos esa resta. Q vale 2,9, Q menos R va a quedar así. Q menos R va a ser igual a 2,9 menos 5,-2. Entonces acá hay que tener cuidado con los signos. Va a ser 2 menos 5,9 menos 2. Ojo ahí, con los signos negativos. Va a ser igual a 2,-5 que es menos 3. 9 menos 2 que es 11. Se suman. Entonces, ¿dónde está este punto? ¿En qué cuadrante está? Si vemos el plano cartesiano, va a estar negativo en el eje X porque va a ir a la izquierda, ¿cierto? Y va a estar positivo en el eje Y, por lo tanto va a estar acá, ya que ese es el segundo cuadrante. Recuerden que los cuadrantes se numeran en sentido antihorario. Por lo tanto, este va a ser el primer cuadrante, ese va a ser el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y ese es el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el vector está en el segundo cuadrante. Eso es correcto. El vector S menos 2P se encuentra en el tercer cuadrante. Veamos eso. S menos 2P va a ser igual a... S va a ser 3,7. ¿Cuánto vale el vector 2P? Bueno, hay que calcularlo. 2P va a ser igual a 2 por 6,-4, como lo hemos hecho en las preguntas anteriores. Esos son 2. 2 por 6 son 12. 2 por -4 son -8. Entonces va a ser el vector 12,-8. Lo voy a restar. 12,-8. Entonces va a ser 3 menos 12, 7 menos 8. Ya recuerden que hay dos menos. Cuidado ahí. 3 menos 12 es menos 9. 7 menos 8 es 15. Ya, se suman. Por lo tanto, tengo negativo en el eje X, positivo en el eje Y. Ya eso va a ser el segundo cuadrante. Acá ponen tercer cuadrante, por lo tanto está incorrecto. La última pregunta dice que P más Q es igual a R más S. Veamos si eso es verdad. P más Q es igual a 6,-4 más 2,9. Y eso es igual a 6 más 2, menos 4 más 9. Que es igual a 8,5. 8,5. Lo voy a anotar por acá. P más Q, 8,5. Entonces ahora calculemos el vector R más S. R más S. Va a ser el vector 5,-2 más 3,7. Esto va a ser 5 más 3 menos 2 más 7. Va a ser 5 más 3 es 8, menos 2 más 7 es 5. 8,5 también. Por lo tanto es correcto. Dan la misma coordenada. ¿Ya? Entonces esa era falsa y la primera era correcta. Por lo tanto la alternativa correcta es la alternativa C. Solo 1 y 3. Muy bien, chicos. Esos eran 5 ejercicios.
que deben saber resolver antes de su próxima prueba de vectores. Espero les vaya muy bien en matemáticas.